de esa vía aérea reemplazada por líquido, material, etcétera, o aire. Entonces, esta área de consolidación va a reforzar la transmisión de un ruido respiratorio a la pared torácica. Es decir, se incrementa, aumenta el acoplamiento acústico entre el tejido pulmonar consolidado y la pared torácica, que es por medio de esta que vamos a auscultar. Quiere decir que si un paciente tiene una neumonía lo suficientemente grande, una neumonía consolidada, muy cercana a la pared torácica, ese sonido que vamos a escuchar es un sonido intenso. Lo llamaremos como tenga que llamarse. Por el contrario, se pierde esa impedancia aórtica cuando el medio que lo rodea entre el pulmón y la pared torácica es líquido o aire. Por ejemplo, un derrame pleural, un neumotórax, hace que la impedancia acústica disminuya, desaparezca. Y entonces no vamos a escuchar ese sonido entre este segmento que ya está aquí lleno de líquido o lleno de aire y la pared torácica. Son dos cosas distintas. ¿Va bien ustedes? ¿Cómo vamos? A auscultar. Bien, como una cuestión anecdótica, histórica. Laennec, el médico francés, fue quien inventó el en 1816, hace un poquito más de 200 años, debido a la vergüenza que el médico sentía al alcanzar su oído al pecho de los pacientes, inventó un cilindro de madera de 30 centímetros de largo, que fue el primer instrumento de auscultación. Laennec, curiosamente, murió de una tuberculosis. Entonces, cuando uno hace auscultación o está escuchando sonidos pulmonares, uno puede, de hecho, escuchar un sonido que se origina en la vía aérea, sobre todo la vía aérea superior. Uno puede escuchar a distancia ese sonido. El ejemplo, ¿cuál era? El que yo les mostré la vez pasada. El niño con tenía el niño la vez pasada en la en una laringotraqueitis que escuchaba, ¿qué sonido? ¿No? Un estudio. Bueno, vamos a ser claros de nuevo como ayer. Si yo veo que no hay participación, no cuente conmigo también en la colaboración del material. Y veo que no hay actitud. Sigo con la misma existencia. La auscultación puede ser indirecta, mediante un estetoscopio, o directa, consistiría en aplicar la oreja sobre la pared torácica para escuchar el sonido. Esa es la más usual, la que más usamos, es la auscultación indirecta, por medio de este estetoscopio que tiene una membrana y tiene una campana. ¿Sí? Usualmente lo escuchamos los sonidos con la membrana, ¿sí?, del estetoscopio. Es la manera más usual de escuchar los pulmonares. ¿Qué recomendaciones hacemos cuando uno hace la auscultación? Primero, el lugar debe estar tranquilo, sin ruidos.
casi imposible muchas veces tener privacidad. Eso sería como lo ideal. Con una temperatura agradable, es decir, con endoscopios, tampoco de frío. ¿Okay? Entonces, dentro de esas recomendaciones, la segunda sería: invitamos a que el paciente se siente recto, ¿sí? Perdón. Por favor, se sienta recto, ¿sí? Si vamos a auscultar la pared anterior, le pedimos al paciente que incline los hombros hacia atrás y un poquito los hombros hacia atrás. Si vamos a auscultar la zona pared lateral, que es el acto seguido, el no para este movimiento. Y si vamos a auscultar hacia atrás, le pedimos al paciente abrazo. Si es que está sentado, ¿no? Entonces los brazos colgando a lo largo del tórax, bueno, así como les dije más o menos. Bueno, lo ideal es que no haya interposición de ropa, ¿sí? Mucho más si la tela es gruesa o de seda, porque genera fricción y genera artefacto en el sonido, ¿sí? Solicite al paciente que respire, ¿sí? Y uno le dice cómo tiene que respirar. Con la boca entreabierta, ¿sí? Y que lo haga de una manera profunda, ¿sí? Y uno le dice, respira así. No con la nariz, no con la boca cerrada, sino con la boca abierta, ¿sí? Demuéstrelo entonces cómo se hace. Y acuérdense pues que el fonendoscopio debe estar a la temperatura adecuada. No calienta, no rosa antes de hacer cosas. Eso es una recomendación, ¿cierto? Entonces no olviden eso. Esa es la técnica que se debe hacer, no esta. Bueno. ¿Dónde vamos a auscultar? Entonces volvemos a mirar al paciente. Si está acostado, parado, sentado, siempre hay que mirar. Uno pide al paciente, mira la pared anterior, ¿sí? Mira las paredes que laterales y la pared posterior, ¿sí? Entonces la zona anterior está delimitada por unas líneas imaginarias que nosotros tenemos en cuenta. Recuerden que esta es la zona supraclavicular, ¿sí? Entonces uno empieza acá y aquí está la línea media, ¿sí? Clavicular, la línea external, la línea axilar anterior, ¿sí? Más o menos mirando ese concepto. Miramos la cara lateral, la zona entre la axila y la octava costilla, más o menos. La cara posterior, ¿sí? Y miramos la región, mírenla aquí, esta estaría aquí. Entonces, esta zonita que es muy importante, es la zona interescapular, ¿sí? Escápula, región infraescapular. Por eso esta zonita acá es muy importante. Esta zonita cuando nosotros auscultamos, que es muy importante, ¿sí? La zona supraclavicular. Entonces, cuando uno está auscultando, está mirando, delimitando vértice pulmonar, que sería la zona supraclavicular, esta zona por encima de la escápula, una zona muy importante. La zona interescapular, la región basal, que sería la región infraescapular, región axilar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, todas esas horitas hay que tenerlas muy bien. Bien. Entonces, acá hay unos puntos señalados que son más o menos los puntos donde uno ausculta, ¿sí?
Aquí está en la cara anterior, mirando un sonido, escuchando un sonido que es el sonido traqueobronquial. ¿Sí? Y aquí, en estas zonitas, acá en estas zonitas, vamos a ver, por ejemplo, escuché, los sonidos del sonidos broncopulmonares, sonidos pulmonares propiamente dichos, o murmullo vesicular, miro como se escucha bien el murmullo vesicular en esta zona de abajo. ¿Sí? En la región ¿qué? Basal. Estos sonidos serían cuáles, por ejemplo, muy importante, estos sonidos bronco pulmonares, y este sería también el sonido pulmonar. Después lo vamos a describir poco a poco. Entonces, cuando como estamos mirando las secuencias que estamos auscultando, lo ideal es auscultar sucesivamente lugares homólogos de ambos lados. ¿Sí? De ambos lados. ¿Sí? Esto posibilita una comparación, ¿sí? Para detectar lesiones unilaterales. ¿Sí? Entonces, si uno está auscultando, uno mira más o menos esta secuencia en la cara anterior. ¿Sí? Está viendo ustedes, ¿cierto? Uno está escuchando aquí, luego se para acá, luego baja un poquito, luego se extiende aquí, y luego para acá, y luego acá, tan, y luego acá, escucha acá. Y si es en la espalda, vuelve y juega acá, acá, en la región, ¿qué? Interescapular, y en la región basal. Necesita hacer todos los punticos que hay, eso no es tan obligatorio. Entonces voy a mirar la cara exterior, pídele al paciente que se siente un poquito erguido, así, ya decía. ¿Sí? Las caras laterales, que se siente recto por encima, con los brazos por encima de la cabeza. Y si es la cara posterior, pues ya decíamos ahorita cómo cruzan los brazos, ¿cierto? Doble la cabeza hacia adelante, cruce los brazos por delante, ¿sí? ¿Okay? ¿Para qué? Para que se paren las escápulas. Listo. Entonces, sonido aquí. Entonces vamos a ver, eso es más o menos mostrando cómo se hace la secuencia de auscultación en un paciente que está en el público. Vale, ¿cómo es? Sí, delante de todo. Dice.
Comparemos. Esto. El soplo cavernoso y otros sonidos como los estertores y el ronco. Los estertores, pues, mientras que hay sonidos débiles, les pido un favor.
Ahora pues ya no. Sonidos débiles como el murmullo circular, el soplo pleurítico, el soplo afórico, estertores finos y el fronte pleural, que son sonidos mucho más débiles. ¿Sí? La segunda característica es el tono o la frecuencia. Corresponde al número de vibraciones por unidad de tiempo. Cuando hay un sonido, uno clasifica los sonidos altos y bajos, de tonalidad alta y tonalidad baja. O sea, los sonidos de tonalidad alto, que son mayor número de vibraciones, son los sonidos agudos. Y los que tienen menos vibraciones serían los sonidos graves. Este es un tono alto, este es un tono bajo, ¿sí? De tonalidad, y lógicamente hay de tonalidad intermedia, ¿sí? Entonces, también los ruidos respiratorios tienen una tonalidad, ¿sí? Entonces hay tonalidad alta, aguda, o tonalidad baja o grave. Por ejemplo, siguiente, el ya, siguiente imagen. Entonces, vamos a ver que hay diferencias. Por ejemplo, una sibilancia y un roncus, que es un sonido anormal, adventicio. Se diferencian básicamente por su tonalidad. Este, póngamelo ahí, es un sonido de tonalidad alta, como es la sibilancia. ¿Sí? Ok. La otra característica, el timbre o la calidad. Todos recordamos cuando nos llega a la memoria un sonido característico, de pronto una alarma. ¡Ay, esa alarma la tiene la gente enseguida! El sonido del celular, la campana del colegio. ¡Ay, así sonaba la campana para ir a descansar! Y así el estilo, ¿ok? El sonido del perro. Ese es lo más que acaba de llegar. ¿Verdad? Como se lo distingue. Eso es la calidad del sonido. Esto básicamente es una mezcla de sonidos de diferentes frecuencias que dan un timbre característico. Y entonces uno le atribuye ciertas características. Por ejemplo, este ruido que yo le he mostrado ahorita, que es el ruido traqueobronquial, es un sonido que tiene un timbre característico y es soplante, de oquedad, como de hueco. ¿Sí? ¿Ok? Pongámosle sonido a este. Además de que es intenso, tiene un timbre de oquedad.
los estertores o crépitos que llamamos nosotros estertores o crépitos de un sonido como si fuera una casa. Raspante o rechinante, el sonido del vehículo. O rechinante, típico del paciente, por ejemplo, con fronte pleural. ¿Sí? Ese ejemplo, póngame el sonido de raspante o rechinante. O musical, como el que les mostraba finalmente, sonido de una ciudad. ¿Hablo? Bueno. Y por último, hablamos de duración. ¿Sí? Ciclo respiratorio, inspiración, expiración, o es predominantemente ocupa una parte de la respiración, ¿sí? Si es inspiratorio o es expiratorio. Miren ustedes que cuando hablamos de estridor inspiratorio y el estridor expiratorio. Bien, entonces hay unos sonidos que se escuchan muy bien durante todo el ciclo respiratorio, como son los ruidos traqueobronquiales, broncopulmonar, el soplo tubárico, que ya le vamos a mostrar, roncos y sibilancias, que son sonidos que están inspiratorios, unos más que otros. En cambio, hay unos que son cortos, discontinuos, que se escuchan predominantemente en la inspiración, que son los estertores, ¿sí? O crépitos. Escuchemos una diferencia entre estos, que ocupan todo el ciclo respiratorio, y estos que ocuparían más la fase inspiratoria. No. No. Simplemente inspiratoria. Listo, entonces, en conclusión, ¿cuáles son las técnicas que se hacen para escuchar el sonido? Y cuando vamos escuchando, ¿qué características tendrá ese sonido? Entonces, ahorita vamos a ver obviamente los ruidos respiratorios. Entonces, cuando yo estoy elaborando una historia clínica y estoy describiendo auscultación pulmonar, debo tener en cuenta tres objetivos que es lo que yo debo escribir. Uno, escuchar ruidos normales y sus alteraciones. Entonces, en una historia clínica, porque está la manifestación que nosotros no como hacía la historia clínica, auscultación pulmonar, 2 puntos. Si auscultan ruidos normales de la respiración, de paréntesis, traqueobronquial, broncoconal,
sin ruidos adventícios, es decir, sin sonido anormal. Y a la auscultación de la voz se escucha al sonido. Entonces, cuando yo estoy mirando un ruido respiratorio normal, miro 3 puntos. Los ruidos traqueobronquiales, miren aquí, traqueobronquiales, broncopulmonares, sobre todo acá, porque aquí también se pueden escuchar, y los ruidos pulmonares, propiamente dicho, o llamados murmullo específico. Entonces decía, segundo objetivo, quiero mirar si hay alteración de los ruidos pulmonares. Si este ruido traqueobronquial se escucha muy similar acá, entonces lo que llamamos soplo bronco, por ejemplo, soplo tubárico, ¿sí? Que no es más que este sonido que está acá, pero a nivel periférico. O sea, es que aquí debería escuchar el famoso murmullo, pero si en ese momento el paciente tiene una neumonía consolidada, y yo escucho este de acá igual a este, eso se llamará soplo tubárico. ¿Sí? Y así también hay un soplo pleurítico, apórico y soplos cavernosos. Ahora, alteraciones de los ruidos broncopulmonares, la respiración rúbrica. Si yo escucho que ese paciente tiene a nivel periférico un sonido igual acá, o acá en la región interescapular, y lo escucho es a nivel periférico, aquí en la, por ejemplo, a nivel, se llama respiración rúbrica. Y también hay alteraciones del murmullo vesicular, o sea, alteraciones ya sea porque disminuya o porque aumente el murmullo vesicular o desaparezca. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál era el segundo objetivo? Mirar si había ruidos adventicios. Y esos ruidos adventicios se pueden originar en la vía aérea superior, vía aérea inferior, pleura y mediastina. En la vía aérea superior, los llamados sorbidos, que ya les había citado a ustedes, los ronquidos y el estridor inspiratorio. Vía aérea inferior, entonces sonidos como el roncus y el cornaje. Los dos son muy similares, solo que el cornaje es de mayor intensidad que el roncus y de más de tonalidad más grave. Las sibilancias y los ésteres son sonidos que se originan en la vía aérea inferior. En la pleura se originan llamados frote pleural y pueden haber sonidos adicionales a nivel mediastínico como la crepitación mediastina. Y a la auscultación de la voz, cuando yo le pido al paciente, siempre que estoy examinando, le pido al paciente que en voz alta diga un sonido claro, como es, por ejemplo, ferrocarril. Entonces yo le estoy, respire por favor, y el acto seguido es, diga ferrocarril, o diga 1, 2, 3. Para distinguir en voz alta y voz cuchicheada, voz baja. Entonces le pido al paciente, diga ferrocarril. Dice ferrocarril. Ahora escuche, va a hablar como si estuviera confesando. Todo. ¿Entienden? Eso se llama voz ¿qué? Y cuando esto está normal, se llama resonancia vocal. Y después vamos a ver qué es la resonancia vocal. Pero esa resonancia vocal puede estar ausente en ciertas situaciones. O por el contrario, cambian las características de esa resonancia vocal. Y aparecerían varios fenómenos, como son la broncofonía, la pectoriloquia áfona y la ecofonía. Esos son los 3 pilares del ejercicio. Entonces, empezamos con ruidos cardíacos, ruidos respiratorios normales. Serían estos. Los ruidos están normales, no están presentes. Listo. Entonces, empiezo mirando cuáles. ¿Los ruidos qué? Traqueobronquiales. ¿Sí?
Usualmente no es un ruido que se explore con rutina, pero uno lo debería hacer siempre para comparar si ese sonido que está acá es igualito que puede estar en una nivel. ¿Sí? Se encuentra en la porción extratorácica de la tráquea, por eso se escucha a este nivel, no abajo. ¿Sí? Y tiene la característica de ser un sonido intenso, de tonalidad alta, de timbre oquedad, timbre hueco, ¿sí? Y es inspiratorio y expiratorio. Póngale el sonido que ya lo reconocí. Ya en la región intraclavicular, infraclavicular a nivel parasternal. Entonces se auscultan en el tercio superior del tórax, a los lados del esternón. Ese ruido muy similar al ruido traqueobronquial, muy similar. Es intenso, de tonalidad alta, hueco, ¿sí? Inspiratorio y expiratorio. O sea que entre este y este es muy poquito la diferencia. Si nos vamos a hacer estrictos, tendría que ser relativamente este mayor de intensidad que este, pero básicamente es el mismo sonido. ¿Sí? ¿Ok? O sea, el ruido bronquial. Y entonces, más abajito, estaría el intermedio de ellos, más abajito, que sería el ruido bronco pulmonar o broncovesicular. ¿Sí? Porque está un intermedio entre el ruido ¿qué? Traqueobronquial y los sonidos que estarían a la región basal. Murmullo vesicular, por eso se llama broncovesicular o broncopulmonar. Se auscultan en las zonas paraesternales, ya un poquito más abajito, en el cuarto y quinto espacio, en el vértice pulmonar, y en la región interescapular. ¿Qué característica tiene? Pues son menos intensos que los ruidos traqueobronquiales, más intensos que los ruidos del conjunto vesicular. ¿Sí? Tiene tonalidad intermedia, es áspero o aspirativo, ¿sí? Y es inspiratorio y expiratorio. Miremos el sonido. Se rolea. ¿Ah? La presentación. Biología. Auscultación. Busquemos hacia abajo la conferencia. Aquí. En Paulo. Es que eso está bien en una clase así, pues que comparta aquí, que meta aquí, que haga esto, que no el doble. Hacia arriba, arriba, arriba. No. Espera, arriba. A partir de esto. Ahí abajo. Ahí. No, más arriba. Eso es. No le pongas sonido siguiente. Vamos a hacer eso. Bueno.
Estaría entonces lo siguiente, que son los ruidos pulmonares, llamados murmullo pulmonar o murmullo vesicular. Como ya decía, se ausculta en la periferia, en la cara lateral y a nivel de la región ¿sí? En la región infraclavicular, perdón, en la región en la región basal, pues, infraescapular. ¿Sí? Son sonidos de intensidad más débil, de timbre de tono bajo, grave, de timbre suave, susurrante. También puede ser inspiratorio y expiratorio. Eso es lo que llamamos un murmullo vesicular, que ya lo habíamos visto, lo habíamos escuchado. ¿Sí? Entonces comparemos aquí un sonido que se escucha aquí a nivel bronquial de un distinto, muy distinto a un sonido de murmullo vesicular. Si se puede. Escapular y el murmullo vesicular. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿pueden haber alteraciones de los ruidos? Sí, de estos ruidos pulmonares. ¿No? Y entonces, por ejemplo, si usted escucha un ruido traqueobronquial en la periferia, a eso lo llamo ¿qué? Soplo bronquio. Punto. ¿Sí? Soplo bronquio. ¿Cuáles son los soplobronquios? Cuatro: tubárico, pleurístico, pleuropulmonar, ampórico y cavernoso. ¿Sí? Entonces, vamos, ¿qué son los soplobronquios? La presencia de un ruido bronquial en la periferia del pulmón es patológica. Yo no puedo escuchar un sonido acá a nivel periférico. El que está aquí dice, uy, no, eso no es normal. Entonces a eso le doy un calificativo y le doy diferentes nombres. Uno de los más comunes es el soplo tubárico. O sea, presencia de un ruido bronquial en la periferia. Tiene las mismas características de un sonido de respiración bronquial, ¿sí? Solo que es más áspero, etc. Eso sería, por ejemplo, un paciente que tiene ejemplo, un proceso neumónico, una consolidación pulmonar, y yo lo estoy escuchando en la periferia. Estoy escuchando el sonido que está aquí. Escuchemos.
pulmonar. Ejemplo, una neumonía consolidada. ¿Sí? Dos, en un colapso pulmonar, una atelectasia, que nosotros llamamos no obstructivo, permeable. Y tres, en un síndrome intersticial por una cicatrización fibrosa. Entonces, si existiese, por ejemplo, una consolidación pulmonar, esta reforzaría la intensidad del ruido pulmonar, habría mayor acoplamiento de los sonidos, un buen acoplamiento entre el tejido pulmonar consolidado y la pared torácica. Y se escucharía este llamado soplo tubárico. O sea que esa consolidación muy frecuentemente ocurre cuando una neumonía está en estado de consolidación. Las neumonías tienen tres fases. Una fase inicial que es de congestión, una fase de consolidación y una fase de resolución. Solo en esa fase que está consolidada aparecería el soplo tubárico. Otra causa de consolidación, por ejemplo, hemorrágico, por un infarto pulmonar, ya sea que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar o un origen neoplásico, carcinoma, ¿sí? Que esté cerquita a la pared torácica. Esa fue la primera fase de la neumonía. Fase de neumonía, fase de congestión. Congestión, consolidación, resolución. Bien. Entonces, para que uno escuche un sonido como ese, el soplo tubárico, en una consolidación, primero esa condensación debe estar próxima a la pared torácica, muy próxima. Segundo, debe tener un volumen suficiente, por lo menos debe tener un volumen que no sea menor de, que sea mayor de 3 centímetros de diámetro. ¿Sí? Segundo, que la obstrucción, ¿sí? Esta obstrucción, ¿sí? Debe estar permeabilizada. ¿Sí? Esta imagen debe tener un poco permeable. Y que no haya medio líquido gaseoso en medio de ellos dos. Así aparecería. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Una condensación que no alcanza los 3 centímetros de diámetro y otra de mayor de 3 centímetros. ¿En cuál escucharía con mayor probabilidad un soplo tubárico? De la derecha. Entonces se produciría un buen acoplamiento y se escucharía un soplo tubárico. No sé si ustedes escucharon ahorita. También puede ser por una atelectasia no obstructiva, un cuadro de atelectasia, un colapso pulmonar, o, sí, en este caso, pues por eso, o por una fibrosis pulmonar, ¿sí? Síndrome intersticial, como ocurre en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática. En la región basal muy común, de esas imágenes en panal de avena, que puede originar un soplo tubárico. Tiene tres causas. ¿Sí? El segundo soplo brónquico es el soplo pleurítico o pleuropulmonar. ¿Sí? Este soplo se ausculta por encima del derrame, es decir, aquí hay un derrame pulmonar. Y si hay un derrame pulmonar, puedo auscultar y encuentro que hay silencio torácico, es decir, ausencia de movimiento en la región
escucha uno el llamado tórax, o no escucha nada, el llamado tórax y pierde totalmente la auscultación de los sonidos pulmonares, ¿sí? En enfermedades restrictivas como la telectasia, ¿sí? O la enfermedad pulmonar intersticial difusa, o trastornos pleurales como el derrame pleural, ¿sí? Y el neumotórax. Entonces, si ustedes tienen que asociar el examen físico, que es lo que yo encontré a la palpación, a la percusión, sigamos con el derrame. ¿Qué decía en el derrame? A la palpación que encontrar vibraciones vocales, ¿qué? Usted percute, ¿y cómo estará la percusión en un derrame pleural en una región basal aquí? ¿Qué habría? ¿Cómo? Matidez. Y si voy a escuchar, ¿escucho qué? ¿Un ruido singular? Ausente. Pero puede haber una condensación por debajo de ese derrame o por encima de ella y generar un sonido de soplo. Por ejemplo, cuando vean síndromes respiratorios tenemos que mirar siempre que miramos a la inspección, que miramos a la palpación, que miramos a la percepción y cómo está la auscultación. Todo en orden para que usted distinga si es un derrame pleural, si es una telectasia, ¿sí? Si es un neumotórax. ¿Sí? Ruidos sobreagregados. Entonces, el paciente, auscultación pulmonar, ¿qué es lo primero que describo? La presencia de ruidos normales y sus alteraciones. Niego o afirmo que en la historia clínica. ¿Sí? Segundo objetivo, es mirar si hay ruidos adverticios, que se originan en dónde? En las vías aéreas. ¿En qué vía? Vía aérea superior, vía aérea inferior, pleura, mediastino. ¿Sí? Ya habíamos visto esto. Entonces, dentro de los ruidos sobreagregados, son ruidos que normalmente no se escuchan cuando el paciente respira, ¿sí? Pero pueden escucharse superpuestos a los ruidos respiratorios, ya sea normal o anormal. Y entonces uno dice, bueno, esto es un ruido que se originó en la vía aérea superior, ¿sí? Un estridor. Bajamos un poquito más, tráquea, ¿no? Que las vías aéreas inferiores. Entonces un cornaje, un roncus, ¿sí? Una sibilancia, ¿sí? No, y las vías aéreas más periféricas, es un estertor. ¿Sí? No, está localizado en la pleura, es un brote pleural. Así es que uno debe hacer el tratamiento. Entonces, en la vía aérea superior ya vieron dos. Vía aérea inferior, estridor, roncus, sibilancia, estertores que serían ya a nivel más periférico, los alvéolos, pleura o mediastino. Entonces los primeros ya los conocen, el sorbido, ¿sí? Que con frecuencia se puede escuchar, ¿sí? Como rinorrea abundante del paciente, un sorbido o un ronquido, ¿sí? O un estridor. Y el estridor puede ser expiratorio, cuando afecta la nariz, usualmente es un estridor respiratorio, ¿cierto? Un estridor respiratorio, como ya lo habíamos comentado la vez pasada. Póngale sonido si quieren. Es este niño, ¿se acuerdan? Póngale sonido. Pues tiene un estridor laringotraqueal, puede ser inspiratorio y expiratorio, y fácil. ¿Sí? Bueno. Los otros ruidos ya que se pueden dejar a nivel un poquito tráquea, bronquio, etcétera,
serían los ruidos de la vía aérea inferior, serían los ruidos que nosotros llamamos continuos y discontinuos. Dentro de los continuos estarían principalmente roncos y la sibilancia. Y entre los discontinuos estarían los estertores. ¿Sí? Muéstrame a ver un sonido de acá que sería un ronco. La expresión ¿qué tonalidad tiene? Ah, ¿eso qué es? Nada, depende, ¿no? Como este otro. Estertores. Esa- ¿Qué sonido es este? Que le sonó aquí. ¿Cuál es este? ¿Qué le sonó ahí? Similar. Entonces cojamos acá. Ruidos continuos. ¿Cuáles son los ruidos continuos? ¿Cuáles? Roncos y silencios. Es decir, hay un paso de aire por un bronquio pequeño que está obstruido. Pasa el aire y hay un bronquio obstruido. Y entonces se ve a un broncoespasmo, o un edema de pared, o a que hay un cuerpo extraño, o secreción viscosa, etc. Eso es lo que nos dice que broncos y silencios. Es muy típico del paciente con bronquitis crónica reagudizada o en el paciente con crisis asmática. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué se diferencia roncos y sibilancia? En la tonalidad, lo que les mostré ahorita. Si es un ronco, una sibilancia, la diferencia grande está en el tono. El ronco tiene tonalidad baja, grave. La sibilancia tiene tonalidad alta, aguda. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando hay la presencia de un roncos o sibilancia, ¿sí? Es porque ya hay un compromiso de bronquios periféricos, ya sea los bronquios están llenos de secreción, hay edema, ¿sí? Etcétera. Hay broncoespasmo y eso genera ese sonido. ¿Sí? En este caso, si es un ronco, es un sonido de tonalidad ¿qué? Baja, como ocurre en el paciente, por ejemplo, con una bronquitis aguda, un estado asmático, una bronquiectasia, ¿sí? O un cuadro de bronconeumonía. ¿Sí? ¿Qué características? Pues son más intensos, de tonalidad grave, ¿sí? Continuos, o sea, inspiratorios y expiratorios. Ya escuchamos el roncos, pero recordemos. Ok. Las sibilancias también son ruidos continuos, con la diferencia de qué? De que la tonalidad es más alta, ¿cierto? Y se debe a la misma causa. Hay unas secreciones espesas, hay un broncoespasmo, en una vía aérea más periférica, distal a la tráquea, son bronquios medianos, etcétera, que están afectados. Entonces, ¿qué características tiene? Muy similar al ronco, con la diferencia de que la tonalidad es más alta. Y uno puede encontrar diferentes tonalidades superpuestas, lo que llamamos unas sibilancias polifónicas, ¿sí? Etcétera. Eso es muy común en pacientes asmáticos. Fijemos, por ejemplo, esta sibilancia, lo que es polifónica ahí, en la crisis. Así que, esto es típico del paciente con una crisis asmática, ¿sí? Se puede escuchar ronco y sibilancias también. Ahora, cuando ya el compromiso, ¿sí?
se refiere a áreas más distales a los bronquios. Hablamos de estertores. Los estertores son sonidos instantáneos, explosivos, confluentes, efervescentes, unos con otros. Y tenemos este sonido que es llamado estertor. Como en el agua. Ahorita le ponemos. Y entonces, los estertores, ¿por qué se forman? Finalmente, cuando pasa aire, y este aire se encuentra frente a un líquido que está alojado en ese algo respiratorio. Es lo que llamamos, lo más común, estertor de burbuja. ¿Sí? Estertores alveolares, propiamente dichos. ¿Sí? Estos estertores de burbujas aparecen en las fases de congestión y resolución de una neumonía, no en la fase de consolidación. En procesos bronconeumónicos, en un edema pulmonar, en una falla cardíaca aguda severa con edema pulmonar, en bronquiectasias, uno puede escuchar tanto broncos como estertores, una combinación de todo eso. ¿Sí? También puede ocasionarse por distensión de las pequeñas vías aéreas estos estertores en situaciones como enfermedades pulmonares intersticiales difusas, como la neumoconiosis, la neumonitis por hipersensibilidad, la neumonitis intersticial idiopática y las llamadas atelectasias, ¿sí? Que pueden generar esos estertores. Entonces, los más comunes son los llamados estertores de burbuja. ¿Sí? Entonces, ¿qué se escucha? Un sonido efervescente, espontáneo, o sea, líquido en una vía aérea, ¿sí? Que produce ese fenómeno de burbuja. ¿Cierto? Entonces, ese líquido presente en la vía aérea puede estar o muy distal aquí, los alvéolos, ¿sí? Los alvéolos, y es lo que va a producir los llamados estertores finos, o a nivel traqueal, o en los grandes bronquios, que producen sonidos estertores de grandes burbujas de tonalidad baja, mientras que este es de tonalidad alta, y las que estarían intermedias. Entonces hablamos de estertores de grandes burbujas, o llamados estertores húmedos, diferentes nombres. O esto que estarían a nivel más distal, que sería estertores de pequeñas burbujas o estertores finos. Y en medio de los otros diferentes. Entonces, típicamente, estertores de burbuja grandes, ¿sí? Estaría, por ejemplo, el paciente con una traqueobronquitis o una bronquitis, escuchar roncos, sibilancias, estertores, etc. O en pacientes, por ejemplo, a nivel distal, una neumonía en fase de resolución, o un paciente que tiene una enfermedad pulmonar difusa, una atelectasia, yo puedo escuchar estertores finos. Lo mismo en bronquiolitis, bronquiectasia, todo esto son causas de estertores. Damos estertores finos, escuchemos aquí un estertor fino, comparémoslo con un estertor grueso. Por esta forma. Sí. Es un estertor grueso. ¿Bien? Cuando uno habla de estos estertores, ya sean gruesos o finos, pues uno puede hacer una inferencia. Si está escuchando un estertor fino, un estertor grueso.
Generalmente los estertores gruesos son más intensos, miren aquí comparados, de tonalidad más baja y son burbujeantes y tienen componente inspiratorio y expiratorio, mientras que los estertores finos son menos intensos y de tonalidad un poco más alta, ¿sí? Son burbujeantes en lo presente, término inspiratorio, generalmente al final de la inspiración. Estos desaparecen con la tos. Cuando digo tosa, por favor, pueden disminuir. Este no se modifica. Es una diferencia entre uno y el otro. ¿Qué haría nuestro pleural? Entre los frotes pleurales, que es un sólido que se origina cuando la pleura está inflamada, pleura visceral, y produce sobre todo lo que llamamos la pleuresía seca, pacientes con la pleuresía. Es decir, la pleuresía puede ser seca, fibrinosa o con derrame. Entonces, cuando yo tengo una pleuritis seca, generalmente el paciente está asintomático, requiere un dolor torácico, ¿sí? O pleurítico, expulsada, con tos, una tos seca, irritativa, y puede aparecer el llamado rostro. Cuando esto ya, esta derrame aparece, no es una pleuritis seca, no es derrame, ya aparecen otras características. Ya vamos a estar ausencia de movimientos circulares, o pleurítico, etc. Pero no hay brote. O sea que el brote pleural solo ocurre ¿qué? En pleuritis seca, que la más común es que sea una pleuritis de origen tuberculoso. O sea, cuando esa pleuresía seca se transforma en pleuresía con derrame, ¿sí? El brote pleural desaparece. ¿Dónde se escucha con más frecuencia? En la región basal. ¿Qué características tiene un flote pleural? Es un sonido de intensidad variable, tiene un carácter de cercanía, es decir, cuando uno presiona con el endoscopio sobre el tórax, se intensifica el sonido, se llama carácter de vibración. Se acentúa al presionar y se pone en tonalidad intermedia, raspante, rechinante, de ritmo continuo, y no se modifica con la tos. Depende. No se escucha el derrame. La inflamación de la pleura. Sí. Y entonces uno tiene que aprender a distinguir entre un estertor y un frote. Los frotes tienen carácter de cercanía que intensifican cuando ya se toma con el endoscopio. Estos no, estos son más distantes. Estos son secos, rechinantes, estos son burbujeantes. Estos son predominantemente inspiratorios, estos se transfieren los tiempos. Estos se escuchan a nivel basal y lateral, este es más en la región postbasal y en la región única del pulmón. Y estos son influenciados por la tos, estos no. O sea que hay diferencia entre uno y el otro. Muy bien. El tercer acto del examen físico es la auscultación de la voz. Entonces, cuando yo voy a auscultar al paciente, además de decirle que hable que respire con la boca abierta, el acto seguido. Pero entonces, por favor, díganme 33 o 1, 2, 3 o lo que ustedes quieran, que lo escuchen claramente. Y primero que lo digan en voz alta, y luego en voz suficiente. Así se hace el procedimiento. Y cuando esto tiene características normales, se llama resonancia. ¿Sí? O puede alterarse la resonancia porque desaparece la resonancia, entonces indica 32, o puede aumentar cierta la intensidad y algunas características que producen estos fenómenos que ya se tienen. Entonces,
la resonancia vocal, que es un sonido normal. ¿Sí? ¿Sí? Es un sonido donde no distinguimos las vocales nítidamente. Hay una filtración de altas frecuencias y uno no escucha muy bien el sonido. Entonces, escuchen aquí la resonancia. El paciente está diciendo 1, 2, 3. Eso es lo normal. Escuchen a su compañero, díganle que diga 1, 2, 3, a ver si les escucho como si estuviera pegado hacia la voz. Hagan un ejercicio rápido, si una gente hace lo mismo. Se escucha como un retumbo lejano. Arriba. En voz alta. Sonido vibrante. 1, 2, 3, en voz alta y en voz cuchicheada. A ver si lo escuchan. Sí, resonancia. Sí, pero ¿No? Primero intentos será cuando usted escucha con voz chicheada. Eso es lo normal. Pero cuando efectivamente usted no escucha ningún sonido a la auscultación de la voz, que dice ausencia o audición de la resonancia vocal. La resonancia vocal expresa lo que hace la vibración vocal a la percusión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un paciente con un derrame pleural y le pongo para le pongo la mano como le enseñaron ustedes en clase de técnica. Diga 33. 33. Eso. Y si yo veo que no siento ni siquiera, percibo ninguna vibración y ausculto y veo que no hay resonancia, yo tengo que pensar para eso. Una de ellas, la que nombré ahorita. ¿Cuál? ¿Un derrame qué? Pero usted puede encontrar, por ejemplo, una telectasia, sobre todo una telectasia que nosotros llamamos una telectasia obstructiva. ¿Sí? Cada telectasia no obstructiva y obstructiva. En el enfisema pulmonar, en el neumotórax, la resonancia vocal está unida. Igual que ocurre con la vibración. Pues una va de la mano con la otra. Entonces, también yo puedo encontrar alteraciones donde las vibraciones vocales aumentan. ¿Sí? Y pueden modificar la nitidez del sonido. Y es lo que llamamos una broncofonía o una pectoriloquia o en su defecto una egofonía. Entonces, una broncofonía es cuando yo le digo al paciente, diga 33. O sea, es la audición de la voz alta auscultada en forma resonante, intensa. Es un sonido de resonancia vocal más intenso, pero todavía no distingo las sílabas con nitidez. A eso se llama una broncofonía, póngame el sonido. El paciente está diciendo 1, 2, 3. Es más intenso.
¿Dónde escucho eso? En las mismas condiciones en que aparece el soplo brónquico, el soplo tubárico. ¿Y dónde aparece el soplo tubárico? En tres circunstancias. ¿Vale? Consolidación pulmonar, una atelectasia obstructiva y una fibrosis pulmonar. Entonces, típicamente aparecen en pacientes que tienen una neumonía, ahí, en un cuadro de consolidación, cualquiera sea la causa, inflamatoria, hemorrágica, neoplástica. La pectoriloquia ya es la clara percepción de la palabra articulada por el paciente. No, es como si el paciente le estuviera hablando a usted. Se está escuchando aquí y como si le estuviera hablando así. 1, 2, 3, lo escucha claro. La clara percepción del sonido auscultatorio. ¿Sí? O sea que el oído de uno tiene la sensación de que el paciente hablase por dentro. Se escucha claramente. Esta pectoriloquia también se escucha en pacientes con grandes consolidaciones. La neumonía consolidada. ¿Sí? O, por ejemplo, también en pacientes con cavernas que están muy adheridas a la pared torácica, grandes, que tienen una condensación pericavitaria a su alrededor. Y la pectoriloquia áfona es lo mismo de la pectoriloquia, solo que con la voz susurrada. Entonces, si yo ausculto en la voz susurrada ese sonido claro, ¿sí? ¿Ok? A eso se le llama una pectoriloquia. ¿Lo ponemos? Sí. Yo le digo, diga. Aquí. Lo mismo ocurre. Paciente con síndrome de consolidación, aunque también puede haber este signo que se presenta en pleuresía teca, o sea, un derrame pleural, y por encima del estado haya adherido, hay un proceso neumónico, se podría escuchar una pectoriloquia. Y por último estaría la egofonía, o de polichinela, o de cabra. ¿Sí? Egofonía. Este sonido se ha comparado con el balido de una cabra. La polichinela es este personaje típico que hacía reír al rey, con las culturas generales. Entonces, ¿qué es la egofonía? La percepción auscultatoria de una voz que tiene carácter nasal, estridente, temblorosa. ¿Sí? Como una cabra. ¿Qué quiere quitar una cabra? ¿Okay? Ese es el sonido de una egofonía. Generalmente también se presenta en la parte superior de un derrame pleural, sobre todo en los espacios interescapulares. Escuchen. Él va a decir 1, 2, 3. Carácter nasal. Está asociado a un derrame pleural. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer unos ejercicios y vamos a preguntar lo siguiente. La resonancia vocal se encuentra disminuida o abolida en las siguientes circunstancias: atelectasia, enfisema, neumotórax, derrame, todas las anteriores o una sola. Todas las anteriores. ¿Ah? Todas las anteriores. El paciente con síndrome de derrame pleural. Se pueden contar los siguientes hallazgos físicos. Derrame pleural. ¿Vibraciones vocales aumentadas? No. No. ¿Matidez desplazable?
Silencio auscultatorio, soplo pleurítico, egofonía, que no va a ser. O sea, ¿cuáles no? Vibraciones vocales aumentadas. En la fase de congestión o en la fase resolutiva, cualquiera de las dos, no de consolidación. Se ausculta. ¿Soplo tubárico? No. ¿Estertores? Sí. ¿Pectoriloquia? ¿Pectoriloquia áfona? ¿Todas las anteriores? No. ¿Cuál es de todas las más importantes? ¿Qué es lo que no se escucha? Todo. Ah, vale. ¿Sí? Estertores, perdón. La fase que se ausculta. ¿Qué se ausculta? Se ausculta estertores, ¿cierto? ¿Ya lo demás? Que sopló, no. No. ¿Cierto? Muy bien, un caso. Paciente de 65 años de edad que consulta por cuadro clínico de 24 horas de evolución, consistente en fiebre alta no cuantificada, tos con expectoración errubrosa y disnea progresiva. 6 horas después presenta dolor torácico en el tórax derecho, empunzado, dolor pleurítico, que obliga a consultar el servicio urgente. Se encuentra taquipneico, febril, malas condiciones generales, ¿sí? ¿Ok? Se aprecia disminución de la expansión del emitor derecho, inspección, aumento de vibraciones vocales, palpación, ¿sí? Y matidez a la base pulmonar derecha. Mira lo que estoy diciendo acá. Disminución de la expansión, aumento de vibraciones vocales, con matidez en la base pulmonar derecha. ¿Qué le hace sospechar eso? ¿Ah? ¿Una qué? Vale, tranquilo. Un derrame, pues. Pero las vibraciones. No tiene vibraciones. Pues miremos a la auscultación. En la base pulmonar se ausculta un ruido adventicio intenso, de tonalidad áspera, de tonalidad alta, áspero, de ritmo inspiratorio y expiratorio. Y a la auscultación de la voz es un sonido resonante, intenso, sin que las sílabas se distingan en forma libre. ¿Cómo se llama esto a la auscultación de la voz? Una broncofonía. ¿Y qué tenía esto? Un ruido intenso de tonalidad alta. Lo escuchó aquí. Áspero, inspiratorio, expiratorio. No. O sea, escuchó acá lo que normalmente se escucha. ¿Cómo se llama eso? Soplo tubárico. Y si yo cojo un soplo tubárico y lo asocio a una ¿qué? Broncofonía. Más matidez, más disminución de vibración vocal, ¿qué tiene el paciente? Pero tiene aumento de vibraciones vocales. Claro. No es que el aumento de las vibraciones vocales tiene que relacionarse con Bueno, no. uno puede tener disminución de vibración vocal con pectoriloquia o broncofonía. No coincide, no está relacionado. Entonces, ¿qué tiene? ¿Una neumonía? Entonces, esos ruidos pulmonares corresponden a qué? Uno, ¿cuál era? ¿Una qué? ¿Qué fue lo que escuchó? No, ¿qué? Y a la auscultación de la voz. Sí. Escuchen, este es un soplo tubárico y esto es una bronco. Y acá. 1, 2, 3. O sea que el soplo tubárico se puede escuchar en 3 situaciones. ¿En cuáles?
Síndrome de consolidación pulmonar, atelectasia y correcto. La broncofonía, que aparece en las mismas condiciones. Yo te lo escribí mal. Bueno. No va a contar eso que está como mal elaborada la prueba. Entonces, diagnóstico sintomático es el paciente que tiene síndrome de consolidación pulmonar. Y uno dice, esto es un síndrome de consolidación, tiene un estado inflamatorio hemorrágico hemoslático. Ese paciente, posiblemente, como tiene fiebre y el cuadro es agudo, posiblemente es de origen ¿qué? Inflamatorio hemoslático. Lo más probable es que tenga una neumonía. Y es una neumonía en fase de consolidación. Caso 2. Paciente de 32 años de edad que consulta por un cuadro clínico 8 de evolución, consistente en fiebre no cuantificada, tos seca, dolor torácico en el tórax derecho pulsante, que se intensifica con la tos. Es un dolor que se está intensificando con la tos y se irradia al otro lateral. Es lo que está diciendo, fiebre, tos seca, ya no es una tos húmeda, ¿sí? Dolor torácico impulsada que se intensifica con la. Se encuentra disneico en decúbito supino obligado hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Es la inspección. La fase es compuesta, decúbito obligado hacia el lado derecho. ¿Aunque está al lado izquierdo? No. ¿Dónde tiene el dolor? Al lado derecho. ¿Es un dolor tipo qué? Pulsada. Que se intensifica con la tos o la inspiración profunda. Tiene que. ¿Sí? Al examen físico. Disminución de la expansión del hemisferio del derecho. Respiración costal superior. Ausencia de vibración vocal. ¿Se da una neumonía? No. Ya como te dice que no. Y empezó a buscar porque tórax resonante. O sea que no hay alteraciones a la percusión, no hay matidez. En la base pulmonar derecha se ausculta un ruido adventicio de carácter de cercanía que se intensifica al presionar el fomento sobre el tórax. Raspante, rechinante, percibido en los dos tiempos respiratorios. Que no se modifica con la tos. ¿Qué es eso? Escuchen. A la auscultación de la voz cuchicheada, escucho un sonido como si estuviera susurrando de uno al otro. Es que el sonido es ese. Este ruido adventicio, ¿a qué obedece? Estertor puede ser. ¿Qué más? ¿Ah? Un flor de pleura. ¿Qué más? Y a la auscultación de la voz, ¿con qué le suena? Una pectorilogía suelta. Y el diagnóstico más probable es que tenga un qué? Derrame pleural. El derrame pleural le contaría que acidez y no lo quiere. ¿Qué más? A la auscultación. Silencio, tórax, silencioso, murmullo vesicular ausente, soplo pleural. ¿Yo lo escribí? No.
pero pueden tener una inflamación de la pleura. Miren la historia. Fiebre, tos seca, un dolor tipo pleuritis. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué probabilidad tiene? Que tenga una ¿qué? Pleurolesía seca. ¿Ok? Ese paciente posiblemente, lo primero que hay que buscar es una tuberculosis. Puede ser la primera manifestación pulmonar de una TB. Caso 3. Paciente de 45 años de edad, consulta por cuadro clínico, 2 horas de evolución, consistente en dolor torácico, hemitórax izquierdo, que se intensifica con la inspiración. La presencia de disneico, cianótico, taquipneico. Como en regulares condiciones, ¿cierto? Ausencia a disminución de la expansión del emitórax del lado afectado. Ausencia de vibración vocal, timpanismo del emitórax izquierdo. Con dolor torácico, no es compensado, ausencia de vibración, abolición de los ruidos del emitórax izquierdo y se escucha un soplo a polvo. Neumotórax. Neumotórax. ¿Sí? Paciente de 65 años de edad. Consulta por cuadro clínico de 6 horas de evolución, consistente en una disnea paroxística. ¿Ya vieron qué es la disnea? Háblame un poquito. ¿Qué tipo de disnea conocen? Háblame un poquito. Eso sí. Es una trepopnea. Trepopnea. Está buena. Bueno. Se aprecia dineico, se anote con taquipneico, después me dicen que este doctor es usted, ¿dónde está? ¿Cómo quieren que hagan una rotación de práctica? No tiene nada que ver. Se escucha galope ventricular. ¿Qué es el galope ventricular? El tercer ruido también porque está asociado. Paciente presenta la disnea paroxística, se asfixia, está acostado, se levanta muy asfixiado, se encuentra disneico, cianótico, con galope ventricular. ¿Qué le hace sospechar? ¿Ah? Le escucha las bases, le escucha los sonidos. Además del tercer ruido. Ah. ¿Cómo llaman los sonidos? O sea que esos estertores están indicando que hay congestión
y hay congestión pulmonar asociado a un tercer ruido cardíaco, asociado a esa anemia paroxística, este paciente tiene una falla cardíaca. Despertó en una falla cardíaca. Una anemia paroxística, y usted escucha R3 y despertó, este paciente tiene un edema pulmonar, tiene congestión. SP elevado. Lactante de 12 meses de edad, he llevado al servicio de urgencia por cuadro clínico inicio gradual, fiebre, rinorrea, disfonía y tos, perrura. Esto es lo que escucha y ustedes ya lo conocieron. Por ahí póngale el sonido. ¿Qué sonido? Ah,